Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Josefina Canedo, soy la líder de UX en español en Wix y hoy les voy a hablar de estrategias de contenido para sitios exitosos. Nos vamos a enfocar precisamente en las plantillas de Wix. Vamos a mostrarles nuestra metodología y el proceso de cómo las creamos. La razón por la cual nos vamos a enfocar en las plantillas es porque ustedes y nosotros hacemos un trabajo bastante similar. Ustedes crean un sitio web para sus propios clientes, mientras que nosotros creamos plantillas, que son sitios web editables para nuestros usuarios. Y ustedes trabajan con clientes reales, mientras que nosotros trabajamos con clientes imaginarios. Y si bien hay ciertas diferencias, hay muchas similitudes, y eso lo vamos a ver en un rato. Pero creo que va a ser muy interesante y útil para ustedes ver nuestra metodología y cómo abordamos esto en Wix. Entonces, empecemos por preguntarnos, ¿qué hace que un sitio web sea un buen sitio web? Existen tres elementos principales a tener en cuenta para crear un buen sitio web. Capta inmediatamente la atención y la mirada del visitante. Te llama la atención, básicamente el sitio se ve bien. Después, cuenta una historia. Es decir, el visitante cuando entra al sitio web entiende de forma inmediata de qué se trata el texto, de qué se trata el sitio web generalmente. Y esto es fundamental porque a veces cuando abrís un sitio web no entendés muy bien de qué se trata, qué es lo que quiere, qué quieren, qué hace esta empresa, a qué se dedica. Entonces, si la historia está bien contada, la página web se entiende de qué se trata. Y por último, genera una reacción. Es decir, que te pide que hagas algún tipo de acción. Tiene un objetivo y es que tú como visitante hagas clic en algo, te suscribas a la página, compres algo, leas el blog, cualquiera puede ser el objetivo. Entonces, en conclusión, si tenemos en cuenta todos estos parámetros, podemos decir que un sitio web es aquel que tiene buen contenido. Entonces, veamos, ¿qué es el contenido? Mucha gente cree que el contenido se refiere solamente al texto, pero un sitio web no es solo los títulos y los párrafos y los botones. Tampoco es solo el diseño, no son solo las imágenes y las ilustraciones. Es una combinación de todo. Entonces, como la palabra contenido lo dice, es lo que contiene el sitio web. Es tanto la parte visual como la escrita. Y ambas cosas fusionadas nos dicen algo. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo creamos buen contenido? ¿Cómo hacemos esto en Wix? Vamos a compartir con ustedes el proceso de creación de una plantilla y como dije anteriormente, este es el proceso básicamente de creación de un sitio web. Entonces, como dijimos, van a encontrar similitudes con ustedes porque ustedes trabajan con clientes reales, nosotros vamos a empezar con un cliente imaginario y pensamos primero en algún sector de la industria al que queremos dirigirnos. En este caso, como dijimos, ustedes van a tener sus propios clientes, pero acá supongamos que vamos a trabajar en una startup para soluciones de datos. Entonces, empezamos con definir, con lo básico. Definimos lo esencial del sitio web como si dijéramos la cédula de identificación del sitio web y del cliente. Para entender lo básico, empezamos por responder 4 preguntas esenciales. ¿De qué se trata el sitio web? En nuestro ejemplo, se trata de un portfolio para una empresa de tecnología. Muchas veces los clientes tienen problemas para definir de qué se trata su sitio web y si bien esta es una respuesta simple, a veces es difícil de contestar, pero siempre es mejor insistir de antemano para que el cliente nos indique de qué se trata el sitio web. ¿Es una tienda? ¿Es un blog? Luego pasamos a preguntar cuál es el tipo de negocio. Por ejemplo, en este caso, es una plataforma online que recopila datos y los transfiere a una base de datos segura. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque queremos que el sitio web represente a la empresa o compañía
Entonces, si por ejemplo estamos hablando de Apple o Amazon, tendrá una forma específica de expresarse, mientras que si es una empresa pequeña o nueva, es posible que quiera expresarse de una manera diferente. Y por último, y no menos importante, ¿quién es el público objetivo? Eso también es esencial porque queremos saber a quién le está hablando el sitio web. Queremos saber quiénes son los visitantes, quiénes son eventualmente los clientes de mis clientes, los visitantes que van a llegar a esta página web, los verdaderos clientes de mi cliente, digamos. Y en este caso vamos a decir que son pequeñas empresas que buscan soluciones analíticas. Y bueno, por último, y esto es muy importante, queremos saber cuáles son los objetivos del sitio web. Por ejemplo, como veníamos preguntando, queremos que compren algo, queremos que se suscriban, queremos que lean el blog. Todo esto va a afectar a cómo distribuimos la información en el sitio web. Y, por ejemplo, en el caso este de que por ejemplo, digamos que los objetivos acá queremos conseguir nuevos clientes potenciales. Entonces, acá sería importante, por ejemplo, que en la página de inicio incluyamos un formulario para que los clientes puedan dejar su información ahí. Y por último, vamos a hablar de las definiciones, los valores fundamentales. Queremos hablar básicamente qué significa esto. ¿Cómo quiero que los demás perciban mi sitio web? ¿Cómo quiero que perciban esta empresa, los visitantes cuando lleguen a la página web? Por ejemplo, si pensamos en una entrevista de trabajo, importa cómo nos vestimos según la imagen que yo quiero dar. Si bien yo me pongo algo un poco más formal o tal vez algo más informal, como un calzado deportivo, cada elemento da un mensaje distinto y eso es lo que nos referimos con valores para los sitios web. Entonces, para nuestro caso, para esta startup, nosotros queremos que nuestro sitio sea innovador, tecnológico, profesional y dinámico. ¿Y por qué es importante escribir estos valores? Básicamente porque cuando veamos el resultado final, tenemos que darnos cuenta si al verlo nos transmite esos valores. Entonces, el próximo paso es empezar a darle estructura al sitio web y empezar a pensar en el texto. Entonces, esto puede darse de varios casos. Puede suceder que ustedes les pidan a sus clientes que ellos les den los textos y ya escritos y ustedes directamente los incluyen en el sitio web, o también puede pasar que ustedes deban escribir sus propios textos, o puede ser una combinación de ambas cosas, que el cliente les pida que escriban y que les dé también un poco de sus textos. Cualquiera sea el caso, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en Wix. Entonces, en esta etapa empieza la etapa de la investigación. Investigamos la competencia y vemos sitios web del mismo sector o de la misma industria y vemos qué tipo de lenguaje usan, qué estructura tienen sus sitios web y esta es la etapa principal de investigación. Por ejemplo, acá como pueden ver, hay algunas páginas de la competencia y tenemos que prestar atención a los títulos, dónde los colocan, qué lenguaje usan frases pegadizas, texto más largo, texto más corto, tienen blog, no tienen blog. Esas cosas empezamos a revisar acá. Y después de investigar toda la competencia, ¿para qué nos sirve toda esta información? ¿Qué hacemos con esta información? Esto nos va a dar un mayor conocimiento a la hora de hablar con el cliente y nos va a ayudar a darle una estructura al sitio web. ¿Y cómo logramos esa estructura? Creando un mapa del sitio. ¿Qué es el mapa del sitio? El mapa del sitio es un esqueleto, el esqueleto de tu sitio web. Y a veces no nos enfocamos tanto en crear un mapa del sitio, pero la verdad que creo que este paso es esencial porque con el mapa podemos ver muchas cosas y anticiparnos a posibles errores o cuestiones que surjan más adelante.
Con un mapa del sitio podemos saber el tamaño del sitio web, cuántas páginas tiene, cuántas secciones tiene, cómo está conectado el menú con las partes. Y también, de nuevo, al brindarle toda esta información de antemano al cliente, se establece una mejor relación con él y se trabaja en las expectativas de qué forma va a tener el sitio web y no evitamos factores sorpresas habiendo acordado una estructura básica del sitio web para poder pasar a la siguiente etapa. Una vez lista la estructura, ya estamos listos para adentrarnos y trabajar en el texto de la página. Con el texto podemos empezar a hablar de las cosas básicas, título, subtítulo, botones, pero en este momento es clave, como dijimos antes, preguntarle al cliente si tiene texto que él quiere, de su propiedad, que quiera agregar al sitio web, porque suele suceder que nosotros empezamos a trabajar, creamos nuestro texto, armamos el diseño, queda todo perfecto y ya más adentrada en las etapas, más avanzado el trabajo, el cliente recuerda que tiene más texto para agregar y como sabemos eso el diseño puede afectar mucho, se descompagina todo y por agregar un poquitito de texto más puede llegar a generar grandes complicaciones. Entonces siempre es mejor preguntar al cliente si tiene texto que él quiere agregar para saber con qué tenemos que manejar. Y bueno, y también después de haber investigado la competencia, hay otra etapa que me parece que es importante para hablar con el cliente, que es mostrarle lo que la competencia hace para saber si su sitio web necesita más contenido o menos contenido. Puede pasar que uno vea la competencia y vea el texto que el cliente me dio y diga, esto es demasiado contenido, va a ser perjudicial para su sitio, tal vez menos contenido es mejor, o puede pasar que no tenga suficiente contenido y ustedes habiendo visto la competencia digan, me parece que acá es mejor agregar más información. Eso, como siempre, es algo que se habla constantemente y hablarlo de antemano con el cliente es mejor porque a veces ellos no son conscientes de estos detalles. Entonces, bueno, tenemos las definiciones, tenemos la estructura y tenemos el texto. Ahora tenemos que ver cómo abordamos lo visual, las imágenes, el contenido visual del sitio web. Volvemos de nuevo a investigar la competencia. Ahora nos fijamos en lo que es las imágenes y los aspectos visuales del sitio web. Entonces, si prestamos atención a estas páginas web que podemos ver, vemos que hay un lenguaje visual que se repite. Puede que no sea obvio, pero con la práctica y observando muchos sitios web de la competencia, podemos empezar a detectar cuál es el lenguaje visual que se maneja. Y entonces podemos decidir qué dirección tomamos. Como podemos ver, acá usan o temas claros, con textos largos en color oscuro, o temas oscuros con una temática más tecnológica. También en esta instancia se puede presentar al cliente ambas opciones y preguntarles qué alternativa les gusta más y decidir conjuntamente cuál es la mejor. Y siguiendo dentro de la etapa de investigación visual, creo que también es importante no solo ver la competencia, sino ver un poco más allá qué tendencias de diseño de arte, redes sociales, medios de comunicación y revistas para inspirarnos y saber qué está pasando, aparte de la competencia y del tema específico que estamos lidiando. Y bueno, también queríamos compartir sitios web que nosotros usamos en Wix para inspirarnos. Por ejemplo, Awards es un organismo de competencia profesional de diseño y desarrollo web, cuyo objetivo es reconocer y promover la creatividad e innovación en el diseño web. También usamos Behance, que es una plataforma de redes sociales para descubrir trabajo creativo. Bueno, Pinterest, todos lo conocemos, muy útil también. SiteInspire también muestra diseños web e interactivos muy interesantes.
También usamos Musli, que es muy útil para obtener más ideas de diseño y cosas así. Y por supuesto, nuestras propias plantillas de Wix, que son una gran fuente de inspiración para sitios web de todo tipo. También tenemos las plantillas especiales del Editor X y nuestro showroom del Editor X, que ahí mostramos sitios web increíbles que se han creado con el mismo Editor X. Y bueno, finalización. ¿Cómo concluimos? Después de terminar con la investigación visual, nos decidimos por esta visión, como la que pueden ver. No es la página web final todavía, pero podemos ver el lenguaje que se repite, podemos ver fuentes, colores, un patrón, un lenguaje visual, y volvemos a los valores que hablamos antes. Entonces, acá es cuando tenemos que ver el contenido visual y preguntarnos, ¿tiene los valores que dijimos? ¿Es innovador? ¿Es tecnológico? ¿Es profesional? ¿Es dinámico? ¿Se ve así, como dijimos? Entonces, cuando llegamos a la etapa final, termina el proceso y aquí es cuando tomamos todo el contenido visual y todo el contenido textual, lo fusionamos y tenemos el resultado final. Esta es nuestra plantilla, es una de las plantillas más populares que tenemos en Wix. Hace 1 año y medio que está disponible y como pueden ver tiene todos los valores y elementos que estuvimos hablando hasta hace un rato. Al verla nos transmite los valores fundamentales, podemos ver la estructura del sitio, podemos ver los elementos visuales, las fuentes y probablemente sea por todo esto que esta plantilla tiene tanto éxito entre nuestros usuarios. Así que, bueno, para terminar, espero que a esta altura estén de acuerdo conmigo que mientras más clara sea la estrategia de contenidos, mejores van a ser sus decisiones y por ende, si mejores son sus decisiones, una buena estrategia de contenido los va a llevar a crear mejores sitios web. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, nos encantaría recibir sus comentarios y opiniones. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece. Y bueno, eso es todo. Gracias.